ser su anfitrión en esta mañana. Mi nombre es Raúl González y quiero bendecirte, iglesia. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de las Crónicas, el segundo libro de las Crónicas. En alguna ocasión Josafat, el rey, se enfrentó a una gran batalla frente a unos ejércitos que eran invencibles para él en aquella época. Y me llama la atención que dice la palabra del Señor en el verso 3 del capítulo 20, que Josafat estaba aterrado ante la noticia de que ese ejército estaba a punto de ir delante de ellos y destruirlos, pero el Señor les dio la victoria. Y me llama la atención que Josafat estaba aterrado, y quizás algunos de nosotros hoy podamos tener miedo, tener temor o estar aterrados como Josafat. Pero en esta mañana quiero darte una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra que te recuerde que no estamos solos, que aunque podamos estar aterrados como Josafat, el final de esta historia, cortamente te lo comparto, dice que cuando ellos comenzaron a cantar las alabanzas al Señor, Él hizo que los ejércitos que estaban en contra de ellos empezaran a pelear entre ellos y recibieron la victoria. En esta mañana quiero recordarte que Casa de Oración Cristiana se mantiene haciendo sus servicios de esta manera, online, para que el pueblo de Dios siga recibiendo la palabra y tú sigas siendo bendecido a través de lo que hace esta casa. Quiero recordarte que en esta mañana nuestras oficinas en calle 43 están cerradas hasta nuevo aviso. Sin embargo, el templo se mantendrá abierto en horario de 8 a 5 de la tarde para que puedas venir a orar o puedas traer tus aportaciones también. Es muy importante, antes de empezar esta reunión, que sepas que puedes acercarte a nosotros a través del correo peticionesdeoración@cocpanamá y allí compartirnos eso mismo, tus peticiones de oración. Simplemente, si te sientes temeroso, si además de eso quieres compartirnos acerca de alguna situación que estás pasando o alguno de tus familiares, puedes hacerlo. En el correo peticiones de oración estaremos leyendo y recibiendo tus peticiones y estaremos compartiéndolas de manera que podamos orar e interceder por ti y por tu familia. Es importante que le compartas esta señal a tus amigos, a tus familiares, y sepas que puedes mantenerte conectado con Casa de Oración a través de la página cocpanamá.com, a través de el Facebook en COC Panamá. Además tenemos una cuenta en vivo donde esta señal también se emite, que es vimeo.com/COC-Panamá, y nuestra cuenta de Instagram @COC Panamá. Además tienes la emisora, nuestra emisora COC Radio en el 990 amplitud modulada o AM, pero si no eres tan así de AM, si no eres más digital, puedes obtenerlo a través la señal, obtenerla a través de TuneIn en el app el App Store, gracias, el App Store o Google Play. Puedes conectarte con TuneIn. Así que sin más, quiero que seas bendecido en esta mañana, que recibas lo que Dios tiene para ti, para tu familia. Ponte cómodo, que esta mañana el Señor tiene algo especial para ti. Quiero mandarle rapidito un par de saludos a nuestra hermana Yanela de Cedeño, que está en sintonía. También José Trombeta, bendiciones José, shalom para ti también. Tenemos a la hermana Argelis Zambrano, que nos reporta sintonía, está conectada. Bredio Aguilar también. Tenemos a Grego Tomás. Muy buenos días, Dios te bendiga. Y así hay mucha gente que está conectada con nosotros en esta mañana. Bienvenido a Casa de Oración e iniciamos esta maravillosa reunión. Dios te bendiga, Casa de Oración. El Señor es bueno todo el tiempo. Y si no estamos unidos físicamente, esta mañana yo quiero invitarte a que, como todos los domingos, podamos alabar y exaltar el nombre del Señor. Te invito, si estás en medio de tu casa, alaba al Señor. Si te sientes incómodo, alábale con el corazón. Él es bueno, todo está en control, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice su palabra. Padre, te exaltamos, te alabamos y te adoramos en esta mañana. Tu iglesia te exalta. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Oh Señor, te alabamos.
manos. Levantamos nuestras manos en esta mañana reconociendo tu poder, reconociendo tu dominio. No hay como tú, Señor. Te exaltamos porque tú eres Rey, no por nuestras circunstancias. Sé exaltado, Señor. Vamos a declararlo una vez más. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Dice, viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Aleluya, solo en tu nombre, Señor. Vamos a decirle, Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendemos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Levanta tus manos y diré, viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Casa de oración, yo quiero invitarte a que podamos exaltar el nombre del Señor. Quizás es un poco extraño porque te sientes solo en tu casa, pero quiero que sepas que en este momento hay un cuerpo, hay una iglesia adorando y exaltando al Señor. Y si podemos hacerlo todos con nuestras palmas, vamos a elevar alabanza. Su palabra dice que todo nuestro ser alabe al Señor, y no importa lo que el enemigo esté diciendo a nuestros oídos. El Señor tiene poder y Él nos ha dado la victoria. ¿Sí? Si lo quieren, vamos a declarar: Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dile: Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, grita una vez más. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré
Solo en tu nombre hay salvación. Y nuestra familia está en tus manos, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Lo reconocemos. Santo Dios, no hay nadie como tu Señor. Vamos a decirle al Señor: vino del agua formaste, los ciegos por ti pueden ver, nadie es como tú, nada habrá. Tú brillas en la oscuridad del polvo nos levantarás, nadie es como tú, nadie habrá, nadie habrá. Oh, decimos: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Tú brillas en la oscuridad del polvo nos levantará, nadie es como tú, nadie habrá. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Oh Señor, recibe alabanza. Decimos: si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Oh, ¿quién podrá contra mí? Oh, levanta tu voz y dile: mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Oh, ¿quién podrá contra mí? Oh, ¿quién podrá contra mí? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor, del amor de Jesús, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque un ejército acampe contra mí, dice su palabra, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Iglesia, este es tiempo de adorar al Señor. No es tiempo de tener temor. Es tiempo de ser valientes.
y creer en las promesas que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha prometido que Él cuidará de su pueblo y que todo lo que pase va a ser para nuestro bien. Entonces es tiempo de elevar nuestro corazón en alabanza delante de Él. Es tiempo de confiar y decirle: Señor, en ti confío. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, cada hogar, Señor, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, precioso Hijo de Dios. Recibo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, Señor, recibe la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana que tú nos das, que tú nos regalas. Gracias por ese tiempo hermoso de alabanza, donde podemos confesar que te creemos, donde podemos confesarte que, Señor, tú eres el que puede recibir toda la gloria y digno de recibir toda la honra.
Hemos dicho, Señor, que tú eres el que nos salva, el que nos fortalece, el que nos protege, el que nos sustenta en medio de la noche oscura, en medio del día de la dificultad. Eres tú quien nos sostiene, que nos fortalece. Esta mañana vamos a tener un tiempo para compartir la Escritura, para compartir la palabra. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Estamos en Casa de Oración Cristiana. Queremos ser instrumento de bendición para sus vidas, cada uno de los que estamos aquí en esta transmisión. Damos gracias a Dios también porque Él nos da la oportunidad de servir en medio de todo este tiempo de dificultad, y hacer su voluntad es lo que nos debe motivar, nos debe impulsar. Me gustaría que nos acompañara esta mañana al texto bíblico. Si tiene su Biblia, si tiene su instrumento, su dispositivo, puede buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, allí el Evangelio nos va a hablar un poquito sobre el tema de esta mañana. Bendiciones a todos aquellos que están en sus trabajos también escuchando la señal, todos aquellos que están en sus casas con sus familias, bendiciones. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35, dice de la siguiente forma: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Nadie podrá negar en este momento, en este instante, que el mundo está bajo tempestad. Hay una tempestad que es a nivel global, a nivel de mundo. Pero dentro de esa tempestad mundial hay un segmento que es tempestad nivel país. Y cada país tiene su intensidad, su fuerza de la tempestad. Pero dentro de esa tempestad país también hay una tempestad familiar. Porque todas las familias de un país se ven afectadas de una u otra forma por esa tempestad país. Pero aún puede haber una tempestad personal. Esa tempestad que llevamos por dentro y que tal vez las personas que están a nuestro alrededor no saben que llevamos. Y en medio de esa tempestad vemos que hay viento. Y el viento, principalmente en esta sección de Galilea, en el lago de Genesaret, allí el viento era fuerte. Las corrientes de viento eran intensas y hacía que se levantaran grandes olas, y las tempestades eran repentinas. Y algunos de nosotros esta tempestad que azota el mundo en este instante, tal vez lo haya agarrado de forma repentina, de manera súbita. Y dice que había viento. Y en estos momentos podemos usar el viento como una ilustración del viento de enfermedad. Y dice también que echaba las olas en la barca. Ese viento era tan fuerte que echaba las olas a la barca. Y hay olas también, usando como ilustración esa figura física, ese elemento. Hay olas de incertidumbre económica también, que están azotando la barca. De tal manera que uno siente que la barca de uno se anega. Uno puede sentir que las olas son tan altas y tan fuertes que nuestra barca va a colapsar, va a romperse, va a inundarse. Me llama la atención que en medio de la tempestad, de la fuerza de esa tempestad, hay uno que está durmiendo. Dice en el versículo 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Me impacta la serenidad con que Jesús estaba en ese momento. Podía estar las olas moviendo la barca, me imagino yo, la fuerza del mar. Estaba el viento soplando con intensidad y Jesús podía dormir. ¿Qué había sucedido con Jesús? Había estado todo un día ministrando, sirviendo a mucha gente. Y después tuvo otro tiempo de servicio con sus discípulos en una casa. Quiere decir que él pasó muchísimas horas trabajando, haciendo la obra que el Padre le había encomendado.
llegó un momento en que Él se cansó porque Él era hombre también, totalmente divino, totalmente humano. Y parece ser que los discípulos lo llevaron a la barca y le colocaron en el lugar, en el sitial de preeminencia, era la popa, donde se colocaba una especie de almohadón de cuero, un cabezal, y Él se acostó a dormir. Era tal el cansancio de Jesús que quedó completa y profundamente dormido. Y es esa interpretación equivocada que hacen los discípulos en este momento. Piensan que el sueño de Jesús o el aparente descanso de Jesús es una ausencia de Jesús. Y no es así. Nosotros podemos percibir que tal vez el Señor no necesariamente está manifestándose todo el tiempo en nuestra situación. Pero déjame decirte en esta mañana, amigo, hermano, que nos ves, que nos escuchas por la radio, que Jesús está dentro de nuestra barca, que Jesús está presente en nuestra barca. Y Jesús realmente es la verdadera garantía de que nuestra barca va a llegar a buen puerto. Y los discípulos, en el momento de desesperación, en el momento de terror y de miedo, al ver que la barca estaba por naufragar, le hacen una pregunta un poco insolente al maestro. Me imagino que lo remecieron, lo empujaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado, que perecemos. En pocas palabras le dijeron: nosotros estamos muriendo aquí, nosotros estamos a punto de perder nuestra vida y tú estás durmiendo. Y no es así. El Señor no duerme. El Señor está pendiente de nuestra situación. El Señor está apresto a ayudarnos. Fíjese que Jesús se levanta y Él no les reclama esa pregunta insolente, sino que inmediatamente dice en el versículo 39, y levantándose. Porque Jesús, en el momento de prueba, en el momento de tempestad, Él se levanta. En el momento donde Él va a actuar, Él se levanta como poderoso gigante. Y dice que reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y en ese momento los discípulos, viendo esto, dijeron: wow, este le habla a los elementos, le habla al mar, le habla al viento. Lo que pasa es que Jesús no era un hombre que solamente tenía contacto con Dios. No era un hombre que Él tenía una relación especial con Dios. No era un hombre al cual Dios solamente le había dado poder. Era todo eso, pero era mucho más que eso. Él era totalmente divino. Era Dios. Y dice: y se hizo grande bonanza. Inmediatamente estos dos elementos de la naturaleza obedecieron la voz del Señor. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y dice en el versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Y es la pregunta que Jesús nos hace en esta mañana. ¿Por qué estamos algunos amedrentados? Algunos estamos disimulando tal vez el temor, estamos manejándolo de alguna forma. Ahora que estamos en nuestras casas, nos ocupamos con hacer cosas, quehaceres, esto, lo otro. Pero puede ser que en nuestro fuero interno, en lo más profundo de nuestro ser, alberguemos algo de miedo. Y esta mañana el Señor nos hace esa pregunta: ¿por qué estás amedrentado si yo estoy contigo en la barca? Aunque haya tempestad en el mundo, aunque haya tempestad en el país, aunque haya tempestad en tu casa, yo estoy en control de todo. Estoy en control del viento de enfermedad y estoy en control de las olas de incertidumbre económica. Y termina con una pregunta Jesús. Dice: ¿cómo no tenéis fe? Y van a ver que la fe, en cada una de las tempestades, porque vamos a ir a otra tempestad, la fe es el factor clave. Si vamos a pasar con confianza, con una salud mental estable, con un ánimo lo suficientemente fuerte, va a ser porque tenemos fe en un Dios todopoderoso, en un Jesús que está pendiente de nosotros. Dice el versículo 41,
Entonces temieron con gran temor, y este temor era como un temor reverente. Era un temor que decía, wow, ¿cómo pudo calmar inmediatamente las olas? Y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Parece ser que los discípulos no tenían claro quién era Jesús. Parece ser que Jesús para ellos era una persona fantástica, poderosa, increíble, pero todavía no le había caído la moneda, todavía no le había caído la revelación, no habían tenido una revelación completa de que el que estaba con ellos en la barca era el que le había dado límites al mar, era el que había hecho toda la creación, aquel que tiene toda la plenitud de la deidad. Cuando él dormía en la barca, profundamente, toda la plenitud de la deidad estaba en él. No se había ido. Sea dormido, sea despierto, Jesús era la garantía de seguridad. Pero hoy, el que guarda, el que cuida a su iglesia, no está dormido. Hoy, el que está pendiente de nosotros no duerme, sino que intercede por nosotros todos los días. Está pendiente de nuestras necesidades. Y aunque nosotros veamos que las olas suben y que el viento sopla, Él va a estar allí para darnos su sustento. Por eso es importante que cuando nosotros hagamos una pregunta como esta, ¿quién es Jesús?, nosotros demos una respuesta correcta. Él es Dios omnipotente. Dice que ellos preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la pregunta que te hago en esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es toda plenitud de la deidad? ¿Es totalmente divino? ¿Es todopoderoso? ¿Es cuidador? ¿Es buen pastor? ¿Es la verdad? ¿Es el camino? ¿Es el que nos da vida? ¿Es nuestro sanador? Porque dependiendo de la respuesta a esta pregunta de quién es Jesús para nosotros, así nosotros vamos a reaccionar ante la tempestad. Mientras que pensemos que Jesús es una persona, un ser buena onda, buena gente, chévere, fantástico, ese Jesús no va a tener el poder para poder que nosotros tengamos esa ancla y esa fuerza. Porque el concepto es, ¿quién es Jesús para nosotros? Pero si Jesús sigue siendo aquel que nos sustenta en medio de las debilidades, aquel que dijo, en el mundo tendréis aflicción, y eso se cumple en este instante. En el mundo tendréis aflicciones, mas seguidamente Él dice, pero confía, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Él ha vencido al mundo. Vamos a ver otra tempestad. Si puedes buscar en tu Biblia, en tu dispositivo electrónico, un texto que está en Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 22. Cada tempestad tiene una enseñanza. La tempestad que nosotros estamos viviendo en este momento a nivel mundial tiene una enseñanza. A nivel país tiene una enseñanza. A nivel familiar tiene una enseñanza. Y a nivel personal también debe tener una enseñanza. Lo importante es que nosotros podamos atesorar fielmente y decirnos a nosotros, Señor, ¿qué nos quieres enseñar con todo este proceso de tempestad? En Mateo 14 se narra la segunda tempestad y allí el Señor sube un poco el nivel, sube el listón, sube el nivel de enseñanza. Vamos a ver por qué. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Por qué Jesús despidió a sus discípulos en esta ocasión? Los envió solos. En la primera tempestad, Él fue con ellos desde el principio del viaje. En la segunda tempestad, Él los envía solos.
Tal vez estaba buscando un momento, y claramente lo dice el texto, para estar a solas con su padre, para tener un tiempo de oración. Y es una de las cosas que podemos fortalecer en esta época, en esta etapa. Podemos fortalecer nuestra vida de oración orando aparte, teniendo comunión con Dios. Acababa de terminar Jesús de alimentar cerca de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos estudiosos dicen que entre 10,000 a 15,000 y otros son mucho más amplios, hasta 20,000 personas. ¿Se puede imaginar la capacidad logística que tuvieron que desplegar los 12 discípulos, los anexos discípulos y Jesús para alimentar a estas personas? Y parece ser que fue tan poderoso el milagro que esta gente lo quería convertir en rey. Al ver esto Jesús, y viendo que sus discípulos eran bastante débiles y estarían hasta de acuerdo de convertirlo en rey en ese preciso momento, los envía y los aleja del tumulto, les dice: pasen al otro lado, que yo me voy a quedar aquí despidiendo a la multitud. Y parece ser que los discípulos fueron obedientes, subieron a la barca y empezaron a remar. Aproximadamente la distancia de donde ellos estaban hacia donde tenían que llegar eran aproximadamente unos 9 kilómetros. Y apenas llegaron a la mitad del lago, empezó la tempestad. Y en el versículo 24, en el punto donde ellos ya no podían ni avanzar ni retroceder, dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y hay momentos en que nuestra barca va a ser azotada por las olas. Este país en este momento está siendo azotado por las olas. Algunas familias están siendo directamente azotadas por las olas, porque el viento es contrario. Y vemos en este instante y en esta etapa que hay vientos contrarios. Hay vientos que nos dicen que el futuro tal vez no tenga mucha luz. Hay vientos que nos dicen que tal vez haya escasez, tal vez haya dificultad. Pero me encanta esto. Me encanta cuando viene el versículo 25, porque ahí viene el punto de cambio, el punto de inflexión, el punto donde entra el Señor de señores. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, y eso es lo que nos dice en esta mañana a todos nosotros. Jesús nos dice en esta mañana: tened ánimo. Tened ánimo. En otra versión dice: tranquilos. El Señor nos dice en esta mañana: tranquilos, yo tengo el control. Yo tengo el control de todas las cosas. Tened ánimo. Y viene una frase poderosa. Es la frase que los tranquiliza. Es la frase que les da tranquilidad, que le da sosiego a ellos. Porque cuando Él dice tened ánimo, Él le pone la firma a esa frase tened ánimo. Y Él dice: yo soy. Y cuando Jesús decía y dice yo soy, evoca esa palabra que se le da a Moisés en la zarza, cuando Dios le dice a Moisés: dile a ellos que yo soy el que soy, te envía. Y el yo soy el que soy nos dice en esta mañana: tened ánimo, no temáis. Si hay algo que debemos resaltar en este tiempo, porque van a pasar los días. Tal vez estamos viendo los días lentos. Antes veíamos que los días se pasaban rápido. Uno se levantaba y anochecía. Luego se levantaba y anochecía. Y uno decía: wow, qué rápido se fue la semana. Pero ahora hay gente que dice que se está trepando por las paredes porque no sabe qué hacer.
Hay gente que dice, bueno, ¿y ahora qué hago con tantas horas? Hay gente que dice, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mí en este tiempo? Porque nos tomó súbito, la tempestad viene súbita. Déjame darte un consejo. Edifica la familia. Conéctate con los tuyos. Juega con ellos. Comparte con ellos. Comparte la palabra, comparte tiempos donde puedan conocer sus sentimientos, donde puedan saber qué piensan, para que podamos edificarnos en el Señor. Aprovechemos ese tiempo. Conectemos más con Dios. Tengamos ánimo, porque el yo soy el que soy es el que nos dice, no temáis. Y sigue el texto hablando en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Repito eso. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El ver el viento, el estar todo el día pendiente de las cosas malas que están sucediendo alrededor de nosotros, el estar constantemente consultando las redes para ver las catástrofes que están sucediendo a raíz de los vientos de enfermedad, pueden hacer que nuestras emociones se hundan, pueden hacer que nuestra fe se hunda, puede hacer que nuestra confianza en Dios se hunda. Porque empezamos a ver los vientos. Aquí Pedro estaba caminando sobre las aguas, porque él le pide, Señor, manda que yo vaya a ti. Él está pidiendo acercarse más a Jesús. Él está pidiendo acercarse más a aquel que viene sobre las aguas caminando. Él no dice, Señor, quiero caminar sobre las aguas. El motivo de Pedro no era caminar sobre las aguas en un fin. El motivo de Pedro era ir a Jesús. Pero aún teniendo los mejores motivos, los vientos que están soplando, si llaman nuestra atención, si nos concentramos en el viento de prueba, en el viento de enfermedad, en el viento que destruye, es probable que nuestra fe se hunda. Y dice el versículo 31 que al momento Jesús extendió la mano y asió de él. ¿Quiénes dan gracias a Dios por esa mano de Jesús? ¿Quiénes dan gracias a Dios por esa mano que siempre está apresta a levantarnos, apresta a sustentarnos? Porque cuando Él ve que nos estamos hundiendo, cuando Él ve que estamos ya desfeneciendo en nuestra fe, Él intercede. Él llega y nos intercepta. Extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ve cómo la fe se concatena con la tempestad anterior? En ambas tempestades se requería fe. Quiere decir que en todas las tempestades necesitamos esa fe. Y dice el texto, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, miren esta declaración. En este momento ya no estaban preguntando, ¿quién es este? En la tempestad anterior terminaron preguntando, ¿quién es este al cual los vientos y la mar se someten? Ya los discípulos estaban creciendo, ya los discípulos estaban avanzando en su revelación de Jesús. En esta vuelta no preguntaron quién es este. En esta oportunidad subieron el nivel y dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Lo adoraron. Y en esta oportunidad Jesús no tuvo que callar nada, solo puso su pie sobre la barca. También había aprendido las olas. También había aprendido el viento, que cuando Él pone el pie sobre la barca deben callarse, deben aquietarse. Y cuando Jesús pone el pie en nuestra barca,
en la barca de nuestra casa, en la barca de nuestro matrimonio, en la barca de nuestra familia, en la barca de nuestro trabajo, en la barca de nuestra situación financiera, en la barca de nuestra salud física. Cuando Él pone el pie en la barca, en nuestra barca, todo viento de enfermedad, toda ola de incertidumbre se calla, enmudece, porque ese pie tiene poder. Dice que se calmó el viento y ellos adoraron al Señor. Quiero terminar presentándote otra tempestad, y ella está en Juan, capítulo 11, versículo 21. Pero en esta tempestad no hay lluvia. En esta tempestad no hay olas, pero hay tempestad. Esta tempestad no se da en un lago, se da en una casa. Esta tempestad no se da en un lugar público, se da en la intimidad de una familia cercana a Jesús. Se da en la casa de Marta y María, porque hay tempestades que no solamente tienen que ver con lo físico, sino con lo emocional. Dice aquí en el texto, en el versículo 21, cuando Jesús va a la casa de María y Marta, llama a Marta y ella se acerca a Jesús. Y él y ella tienen una conversación a la entrada de la ciudad. Dice que en el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, capítulo 11 del Evangelio de Juan, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, esa tempestad no se hubiera dado en mi casa. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera partido. Y Jesús le responde en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. ¿Das gracias a Dios por eso? Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y viene el factor resultante y determinante en toda tempestad, porque la vida de María y Marta estaba en una tempestad. Marta no le reprocha a él con esta pregunta. Sencillamente le expresa su dolor: si hubieras estado aquí. María le dice en el versículo 22 exactamente lo mismo: si hubieras estado aquí. Pero Jesús termina preguntándole a ambas algo: ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección? ¿Crees que yo puedo resucitar las cosas que tú ves que están muriendo y que están muertas? Tal vez tienen 4 días de muertas. ¿Crees que dice que yo soy la resurrección y la vida? Te dejo esta pregunta. ¿No te he dicho que si crees, fe, verás la gloria de Dios? Nosotros vamos a ver la gloria de Dios en medio de la tempestad. Nosotros vamos a ser testigos de milagros y maravillas en medio de la tempestad. Tal vez en nuestra casa directamente o en otras casas. Mantengamos esa fe hasta el final. Aunque pensemos que Jesús está dormido, Él ya no está dormido. Él está intercediendo por nosotros. Señor, te doy gracias por esta mañana y este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender que en medio de la tempestad, ya sea que estés dentro de la barca, ya sea que vengas hacia nosotros sobre el mar, o ya sea que tú llegues a una tempestad personal o familiar,
que donde haya dolor, estemos convencidos de que tú nos harás poderosos en medio de esa tempestad y lograremos ver la gloria de Dios. Amén. Dios te bendiga. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Eres solo tú. El centro eres solo tú. Quiero animarte en esta mañana, a ti que acabas de escuchar este mensaje, esta palabra, a que reflexionemos por un instante acerca de cuál es nuestra verdadera tormenta. Quizás para algunos la tormenta está asociada directamente a esta pandemia que está experimentando el planeta Tierra, pero quizás algunos ya traíamos nuestras propias tormentas. Y ya sea el primer caso o el segundo, hay una realidad. El Señor nos llama a tener paz en medio de la tormenta. El Señor nos recuerda que no debemos mirar al viento y mirar las circunstancias que nos rodean, porque es evidente que nuestros recursos nos incapacitan para poder atenuarla, para poder calmarla por nosotros mismos. Necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús en nuestra barca, necesitamos que Él irrumpa de una manera amorosa, nos enseñe y nos muestre que en Él encontraremos paz en medio de la tormenta. En esta mañana quiero orar por cada uno de ustedes que ha mantenido sintonía en medio de esta transmisión, de este servicio. Quiero recordarte además que puedes continuar conectado con Casa de Oración Cristiana a través de nuestras plataformas en Facebook, en Instagram, nuestra página web, a través de COC Radio, a través de TuneIn, el cual puedes obtener a través de Google Play y el App Store en COC Radio. Señor, en esta mañana oro por cada uno de mis hermanos, personas que nos envían peticiones de oración, que nos dicen: necesito ayuda, necesito fortaleza en medio de esta aflicción. Doris Villarrué pide oración en medio de la tempestad. Elisa Judith Gotti también. Oramos por la vida de Vanessa Checa, que también reporta sintonía y está pidiendo oración. Yariela Pérez,
por Evelyn de Cárdenas, por Nubia Forero. Señor, cada una de estas personas y muchos más que nos siguen escribiendo constantemente. La familia Alcázar también nos reporta sintonía y piden oración. En este momento, Señor, a cada uno de ellos enviamos una oración que les recuerde que tú eres el Dios que calma la tempestad y que en medio de cualquier tormenta que ellos puedan estar atravesando, deben estar confiados y no tener temor, porque tú vas delante de ellos como poderoso gigante. Quiero recordarte, iglesia, una vez más, que puedes físicamente traer tus aportes a Casa de Oración Cristiana, a nuestras instalaciones en el edificio de Santa Elena, donde está el templo, ya que nuestras oficinas de calle 43 Bellavista permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. El horario aquí en el templo será de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hay unos dispositivos especialmente dispuestos para eso, los cuales tú puedes venir, accesarlos y dejar tu aportación. Además, si no quieres salir de tu casa, lo cual entendemos perfectamente, puedes hacer tu aporte vía online. En este momento aparecerá en pantalla la información de la cuenta corriente que tenemos en el Banco General a nombre del Concilio General de las Asambleas de Dios, Casa de Oración Cristiana. Es muy importante que coloques Casa de Oración Cristiana al momento del nombre de la cuenta y debes enviar el comprobante de tu aportación al correo contabilidad@cocpanamá.com. Esto también es muy valioso para que podamos darle seguimiento a los aportes que hacemos todos los que somos parte de esta congregación. Si tienes peticiones de oración, en este momento te recuerdo que tenemos un correo especialmente destinado para recibirlas. El correo es peticionesdeoracion@cocpanamá.com. peticionesdeoracion@cocpanamá.com. Allí estaremos recibiendo y respondiendo tus peticiones de oración. Es muy importante que sepas que el templo de Casa de Oración Cristiana en la avenida Santa Elena permanecerá abierto durante todos los días de lunes a sábado en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con el objetivo de que tú puedas acercarte no solamente a traer tu aportación, sino también a orar, a meditar, a postrarte delante del Señor y expresarle cómo te sientes y dejar tu carga en Él. Dice la palabra del Señor: echa sobre Jehová tu carga, confía en Él y Él te sustentará. Finalmente, quiero recordarte que debemos tener ánimo, porque el yo soy, ese yo soy que nos compartía el predicador, que habló con Moisés en la zarza y le dijo: Moisés, ten confianza, cuando te pregunten quién te envía, dile que el yo soy te envía. Ese mismo yo soy, caminando sobre las aguas, calmó a los discípulos y seguidamente calmó la tempestad. Que Dios les bendiga y les dejo con la bendición en esta mañana. Hermanos, me gustaría regalarles un texto para despedir esta reunión virtual. Y ese texto está en Zacarías, capítulo 8, versículo 4 al 6. Y les invito a que utilicen ese texto como un eco de un proceso que Dios va a hacer en este país. Dice el texto: el Señor de los ejércitos celestiales dice: nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén, apoyados en sus bastones, y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad. Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. El Señor de los ejércitos celestiales dice: ahora todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios. Pero será imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu arteza, en todo, completa paz. Dios te bendiga y que tengas una bendecida semana. Gracias por esa bendición, Jorge. Algo muy importante que no se nos puede olvidar: nuestros horarios de culto vía online han tenido una pequeña variación.
Los días miércoles y los días viernes por la noche, nuestras reuniones serán vía online a partir de las 7 de la noche hasta las 8 de la noche. Este es un cambio muy importante porque el horario anterior, y creo que en las redes, o quizás usted podrá haber escuchado una grabación del pastor Hermes anunciando que eran a las 7:30, pero hemos tenido que hacer ese cambio debido a todo lo que usted conoce que hay con relación a los toques de queda y los horarios en los cuales se está pidiendo a la ciudadanía que se mantenga en casa. Así que, repito, miércoles 7 de la noche, viernes 7 de la noche, los domingos nos mantenemos a las 9 de la mañana como de costumbre. Que el Señor les bendiga y paz a toda su casa.